Hola a todos, bienvenidos al programa de promoción para captar donantes vivos. Yo soy Cici Woodard, yo trabajo en la Clínica de Nefrología Pediátrica aquí en el Hospital de Johns Hopkins. A lo largo del programa y por las próximas sesiones voy a servirles de guía. En esta primera reunión vamos a dar una introducción al trasplante renal y discutiremos los pormenores de lo que es una donación de riñón en vivo. Objeto de la reunión. Hoy vamos a hacer una introducción al programa de promoción para captar donantes vivos y también hablaremos acerca de unos cuantos temas diferentes, incluyendo lo que implica la falla de los riñones o la insuficiencia renal. Estaremos hablando acerca de lo que implica un trasplante de riñón y posteriormente acerca de algunos de los aspectos referentes a la donación por personas vivas, incluyendo los pormenores de ese proceso. Debido al hecho de que ustedes están escuchando una grabación, si ustedes tienen preguntas a medida que avanza el tema, yo les alentaría a escribir dichas preguntas y a traerlas a cualquiera de las sesiones a las que ustedes pueden venir en persona. Ustedes también pueden utilizar esas preguntas para contactarse con su coordinador pre-trasplante o pueden contactarnos en la oficina de donantes vivos. Promoción de la captación de donantes vivos. ¿Cómo empezó el programa de promoción para captar donantes vivos? Nosotros descubrimos que nuestros pacientes eran muy reticentes a hablar acerca de su enfermedad renal y acerca de estar en diálisis. Ellos eran reticentes a hablar acerca de toda su experiencia. Nosotros también descubrimos que había muchos pacientes que tenían amigos, familiares y conexiones en la comunidad que, a medida que ellos observaban a sus seres queridos pasar por el proceso de diálisis y el de entrar en las listas de espera, estaban ansiosos por ayudarlos de alguna manera. Este programa fue creado para ayudar a aliviar y aminorar la carga que estaban sintiendo nuestros pacientes como candidatos para un trasplante en las listas de espera. Nuestro objetivo también es el de ayudar a educar al público e incrementar el nivel de conciencia acerca de la insuficiencia renal y de los beneficios de tener una donación por personas vivas, las cuales, tal como lo discutiremos más adelante, son numerosas, especialmente en comparación a un donante fallecido. Al final, tenemos el objetivo de ayudar a los pacientes a encontrar posibles donantes vivos a fin de que puedan desconectarse de su diálisis y salirse de la lista de espera más pronto. Requisitos del programa. ¿Qué implicará nuestro programa? Habrá 6 reuniones que se celebrarán una vez al mes. A lo largo de 6 meses se desarrollará una encuesta para determinar el punto de partida, una encuesta administrada en cada reunión y una encuesta final, la cual se llevará a cabo al finalizar el programa. Plan del programa. Ahora les daré una visión general acerca de dónde queremos encaminarnos con las reuniones mensuales. Hoy estaremos hablando sobre el trasplante renal y lo que implica el proceso de la donación por personas vivas. Nuestra segunda sesión les ayudará a iniciar una conversación con los posibles donantes vivos y esperemos les sirva de ejemplo de cómo lidiar con esto. La tercera sesión está diseñada para ayudarlos a identificar una red social y posteriormente discernir con quién hablar y con quién contactarse. En la cuarta sesión les presentaremos algunas de nuestras historias de éxito. Tendremos un panel de receptores de donantes vivos. Sería muy bueno que pudieran asistir a esta reunión en particular, ya que les da la oportunidad de hacerles preguntas a los donantes y a los receptores sobre un proceso, la cirugía y cómo les está yendo ahora.
La quinta sesión tendrá un panel con doctores de trasplante de riñón, incluyendo un cirujano y un nefrólogo. Los médicos responderán preguntas acerca del proceso y de la donación por personas vivas. Finalmente, la última sesión constituirá un repaso general de todo lo que hemos discutido y de todo lo que esperamos hayan aprendido en el camino. Vamos a pasar unos minutos hablando acerca de la insuficiencia renal y de lo que implica tener insuficiencia renal en su fase terminal. Para reiterar cierta información que ustedes ya deben saber, la mayoría de las personas nacen con 2 riñones. Algunas personas nacen con solo un riñón y tal vez ellas no lo sepan. Mientras que esto es sumamente raro, es un buen ejemplo de cómo usted puede tener una vida normal y saludable con un solo riñón. Yo ahora hablaré acerca de lo que hacen los riñones y de algunas de las funciones claves de estos órganos vitales. Los riñones están involucrados en la filtración de desechos y del exceso de agua y líquidos. Ellos ayudan a mantener el equilibrio de fluidos en nuestros cuerpos a fin de ayudar en la filtración de las comidas y las bebidas que nosotros consumimos. Esto ayuda en la excreción de los desechos metabólicos y en la micción. Los riñones juegan un rol vital en mantener nuestros tejidos y nuestros huesos saludables. Ellos también juegan un rol en mantener nuestra sangre saludable mediante la regulación de nuestra presión sanguínea. Ellos nos hacen saber si es que nuestra presión sanguínea está demasiado elevada, si está demasiado baja y si es que se mantiene un nivel estable. Los riñones juegan un rol muy importante en el control de los receptores que mantienen los niveles de nuestra presión sanguínea dentro de un rango normal. A lo largo y ancho del país existen más de 600,000 americanos que sufren de insuficiencia renal terminal, lo cual los fuerza a eventualmente necesitar un trasplante renal. Las 2 principales causas de la insuficiencia renal terminal son la diabetes y la hipertensión. El tener hipertensión continua y diabetes tipo 1 o tipo 2 afecta a los riñones y termina causando insuficiencia renal terminal y algunos de sus síntomas. Una lista de aquellos síntomas está enumerada en esta diapositiva. Uno de aquellos síntomas es el tener menos energía. Puede que muchos de ustedes hayan vivido esto si alguna vez han experimentado dificultades concentrándose en sus actividades diarias, ya sea en proyectos, su trabajo académico o en el trabajo. Muchos pacientes también experimentan calambres musculares por la noche, especialmente en sus piernas, a la vez que notan los pies o los tobillos hinchados. Esto sucede como resultado de que los riñones no pueden mantener el equilibrio de fluidos del cual ya habíamos hablado. Otro síntoma es la piel reseca que causa comezón debido al hecho de que la piel no puede excretar desechos metabólicos, así como una necesidad frecuente de orinar, especialmente en la noche. No hay cura para la insuficiencia renal, pero existen 2 opciones de tratamiento para esta enfermedad. La primera es la diálisis, la cual puede implicar cosas diferentes para cada paciente. Los 2 tipos principales de diálisis son la hemodiálisis, que es un proceso de intercambio de sangre hasta 3 veces por semana y a veces hasta más. También hay la diálisis peritoneal, la cual no implica un intercambio de sangre, al contrario, consiste en el intercambio de fluidos en el espacio abdominal. Esto ayuda a excretar los desechos metabólicos y mantiene el cuerpo saludable cuando los riñones no pueden hacer este trabajo. La segunda opción para tratamiento de insuficiencia renal es la de recibir un trasplante. Los 2 tipos de trasplantes son trasplante de donante fallecido y de donante vivo.
En el caso de un donante fallecido, como ustedes a lo mejor saben, el riñón proviene de un paciente que ha fallecido a causa de muerte cerebral o cardíaca. Un trasplante de riñón de donante vivo es cuando alguien dona uno de sus riñones voluntariamente a otra persona. Hoy vamos a estar hablando principalmente acerca del trasplante renal de donante vivo. Existen aproximadamente 100,000 personas en los Estados Unidos que están en la lista de espera para un trasplante renal. El tiempo de espera varía dependiendo de su zona geográfica dentro de los Estados Unidos. Asimismo, el tipo sanguíneo de un paciente y también qué tan sensibles son, es decir, si tienen muchos anticuerpos que hace que el emparejamiento para un trasplante renal se vuelva un reto para ellos. Por ejemplo, una persona con un tipo sanguíneo O tiene un tiempo de espera promedio más largo en comparación con otros tipos sanguíneos. Esto se debe a que ellos solo pueden recibir sangre de un donante de tipo sanguíneo O. Más adelante hablaremos acerca de por qué esto es así. Desafortunadamente hay más de 4,500 pacientes que cada año morirán esperando obtener un riñón mientras se encuentran en la lista de espera. Una encuesta elaborada por la Fundación Nacional del Riñón descubrió que una de cada 4 personas en realidad estaría dispuestas a donar un riñón si ellas conocieran a alguien que necesitará un riñón. Y esto es, yo creo, una estadística sumamente alentadora que todos debemos tener en mente, especialmente para nuestros pacientes que están en la lista de espera. Por favor, estén conscientes de que existe una población enorme de gente muy generosa que está interesada en donar a pacientes y a gente necesitada. Ellos simplemente necesitan llegar a saber de ellos. Existen 2 formas para donar un riñón. La primera es a través de una donación para personas designadas, lo cual significa que el donante conoce a alguien a quien le quieren hacer esta donación. La segunda manera en la que se puede ser un donante vivo es a través de una donación por parte de personas no designadas o de una donación altruista. Esto es cuando el donante no tiene a un receptor específico en mente, pero quisiera donar a aquella persona para la cual el centro de trasplante indica que tendría un buen emparejamiento y no tendría que haber conexión o relación alguna con ella. Lo que queremos recalcar aquí es que uno no tiene que tener el mismo tipo sanguíneo o ser un emparejamiento perfectamente compatible para donar a otra persona. Si uno conoce a alguien que quiere ser un donante de riñón y esa persona ha pasado la evaluación, entonces lo más probable es que el centro de trasplante y el equipo de trasplantes encuentre una manera para que el trasplante ocurra. Nosotros realmente queremos recalcarles a nuestros pacientes que cuando ellos estén hablando con sus familiares y amigos y expandiendo sus redes, ellos no necesitan preocuparse por descartar a las personas basándose en el emparejamiento del tipo sanguíneo o cosas por el estilo. Eso es el trabajo del equipo de trasplantes en su centro respectivo. La principal diferencia entre la donación por personas vivas y la donación por personas fallecidas es que en el caso de una donación por personas vivas, realmente tenemos maneras de trasplantar entre pacientes y receptores, a pesar de que ambos tengan diferentes tipos sanguíneos, o incluso si no tienen una compatibilidad de tejidos exacta. Con el donante fallecido, estas cosas son de absoluta importancia, porque si es que tienen tipos sanguíneos diferentes, nosotros no tenemos la misma cantidad de tiempo para asegurarnos de que el trasplante será un éxito. En el caso de la donación por personas vivas,
Uno no tiene que tener el tipo sanguíneo exacto o ser una donación emparejada perfectamente compatible para donar. Siempre y cuando usted haya encontrado a personas que estén dispuestas a donar y logra que estas personas se contacten con el equipo de trasplantes, nosotros haremos nuestro mejor esfuerzo para que ocurra el trasplante, siempre y cuando su donante sea un candidato apropiado. Otro beneficio de la donación por personas vivas es que los riñones donados por personas vivas generalmente duran más que los riñones de donantes fallecidos. En promedio, los riñones de donantes fallecidos duran entre 3 a 5 años, mientras que los riñones donados por personas vivas pueden durar aproximadamente entre 5 a 10 años. El tener una donación por personas vivas, especialmente si el paciente está en la lista antes de que hayan comenzado la diálisis, puede a. ayudar al paciente a evitar la diálisis y b. ayudar a que el paciente evite la necesidad de tener acceso al tratamiento de diálisis, ya sea que se trate de hemodiálisis o diálisis peritoneal. Este es el estándar de oro. Nosotros desearíamos que todos nuestros pacientes pudiesen evitar la diálisis por completo y que pudiesen tener el trasplante aún antes de que ellos lleguen a ese extremo, debido a los efectos secundarios que la diálisis tiene sobre el cuerpo. Asimismo, cuantas más personas encuentran un donante vivo, esto acortará el tiempo de espera para una donación de personas fallecidas para aquella gente que no puede tener un donante vivo o no pueden encontrar uno. Y, por supuesto, una cirugía de donación por persona viva se agende por adelantado. Tanto el donante como el receptor se les otorga una fecha y una hora alrededor de la cual ellos pueden organizarse. Esto les puede permitir coordinar el cuidado de los niños o elaborar un plan familiar. Estas cosas son realmente casi imposibles de planificar cuando usted está teniendo una donación por persona fallecido, porque usted pudiese estar recibiendo una llamada por una donación por persona fallecida en cualquier momento. Podría ser a las 2 o 3 de la mañana, podría suceder justo en medio de sus vacaciones, inclusive pudiese suceder en un feriado o simplemente en un momento realmente inoportuno. Pero con una donación de donante vivo, todo eso se puede coordinador tomando en cuenta tanto el donante como al receptor. Así que este es otro beneficio más de una donación por persona viva. Una cosa que se debe hacer notar aquí es que el Red de Procura y Trasplante de Órganos, la cual es la organización gubernamental a cargo de administrar las listas de espera de órganos, también podrá otorgar puntos a aquellos pacientes que han sido donantes de riñón en el pasado. Así que digamos que en un paciente que es un donante vivo necesita diálisis en el futuro, ya que ellos han sido un donante de riñón en el pasado, a ellos en realidad se les podría otorgar una prioridad extra para que se les pueda hacer encabezar la lista de espera debido a su generosidad en el pasado. Como centro de trasplantes, nosotros evaluamos a nuestros donantes muy cuidadosamente para evitar a toda costa la necesidad de que un donante tenga que recurrir a la diálisis en el futuro. Pero, por supuesto, a veces no podemos predecir las cosas que pueden suceder. Hablemos ahora un poquito acerca de los requisitos para ser un donante de riñón. En primer lugar, el donante debe tener más de 18 años de edad y debe ser un individuo saludable médica y psicológicamente. Como centro de trasplantes, nosotros llevamos a cabo una evaluación de su historial médico para estos fines. También
llevarnos a cabo una evaluación diagnóstica completa de nuestros donantes, tanto desde un punto de vista médico como psicológico. Algunas de las cosas que nosotros estaremos evaluando en la fase pre-donación incluyen identificar el tipo sanguíneo del posible donante, llevar a cabo una historia médico generalizado y un examen físico. También estaremos llevando a cabo una evaluación psicológica y una historial social. Todo esto implica que nuestros colegas psiquiátricos y nuestros trabajadores sociales evaluarán al posible donante para asegurarse de que ellos están donando por las razones correctas. Constituye nuestra obligación ética de asegurarnos de lo que los donantes no se sienten forzados a donar o coaccionados de manera alguna. Ellos también se aseguran de que no existe mala fe entre el donante y el receptor. Nosotros también recolectamos exámenes de sangre y orina para evaluar las funciones vitales del riñón y del hígado del posible donante a fin de asegurarnos de que sus órganos están saludables como para donar. Haremos unas radiografías de tórax y llevamos a cabo un electrocardiograma para asegurarnos de que el corazón del donante está lo suficientemente fuerte como para sobrevivir la cirugía. Nosotros evaluamos la presencia de enfermedades metabólicas, incluyendo la diabetes y la hipertensión. También evaluamos la presencia de cáncer y de otro tipo de infecciones activas, las cuales descalificarían a alguien de ser un donante vivo en ese momento. También llevamos a cabo una tomografía computarizada, la cual nos da una imagen anatómica del posible donante a fin de asegurarnos de que el donante efectivamente tiene 2 riñones que puede donar uno de ellos, de que todo se ve bien y de que la donación se puede llevar a cabo de una manera segura. Los criterios de selección y exclusión son aquellas cosas que pudiesen descalificar a una persona de poder donar. Esto realmente depende de los protocolos y políticas específicas de cada centro de trasplantes. Nosotros miramos muy de cerca a cada posible donante para detectar hipertensión, para ver si tienen algún problema significado en relación a la hipertensión y si eso implica múltiples medicamentos para poder controlar la hipertensión. Nosotros miramos todo esto muy cuidadosamente porque, tal como lo discutimos previamente en la sesión, la hipertensión es una de las causas principales de la insuficiencia renal terminal y queremos asegurarnos de que estamos protegiendo a nuestros donantes de donar en caso de que ellos pudiesen desarrollar insuficiencia renal terminal en el futuro o consecuencia de complicaciones que surgen de la hipertensión. Estos criterios difieren no solo de un centro de trasplantes a otro, pero también entre diferentes etnias, ya que puede haber una predisposición genética a la hipertensión en ciertas etnias, a diferencia de otras. Eso también puede impactar los criterios manejados por cada centro de trasplantes, lo cual podría descalificar a un donante con hipertensión basado en ciertos criterios de etnicidad. La diabetes constituye una contradicción a la hora de donar. Eso significa que alguien puede ser inapto para donar si es que efectivamente tiene diabetes. Reiteramos una vez más que esto se debe a que la diabetes es una de las principales causas de la insuficiencia renal terminal. La obesidad, repetimos, es un criterio específico a cada centro de trasplante. El IMC o índice de masa corporal es una medida de la obesidad que nosotros determinamos con base a la estatura y al peso de una persona. El rango aceptable de IMC depende de cada centro de trasplantes y dicha medición puede descalificar
significativa de peso que perder. Una vez más, queremos asegurarnos de que no estamos poniendo a alguien en riesgo de complicaciones postoperatorias, ya que a veces el sobrepeso puede causar complicaciones y tener un efecto sobre la curación de las heridas. En el pasado, nosotros hemos tenido pacientes que inicialmente fueron descalificados como donantes debido a su índice de masa corporal o al hecho de que su peso estaba por encima de lo permitido por el protocolo de nuestro centro de trasplantes. Pero a ellos se les dio una guía para perder peso y un objetivo de ICM y del peso al cual apuntar y llegar. Posteriormente, una vez pudieran llegar a la meta fijada en relación a su peso o ICM, ellos han podido ser futuros donantes. Así que este factor puede ser un elemento descalificante inicialmente, pero que dependiendo del posible donante no le prevenga donar de forma indefinida. Dependiendo de su nivel de severidad, la cardiopatía isquémica junto con una enfermedad crónica pulmonar con deterioro de la función pulmonar también pueden evitar que alguien sea un donante. Un cáncer reciente o un cáncer activo o cualquier disfunción renal también podrá evitar las donaciones. Todas estas cosas podrían evitar que alguien done debido a los riesgos que se pudieran presentar durante la operación y a los riesgos postoperatorios. Y una vez más, aquí en la parte inferior de la pantalla, queremos recalcar que el equipo de trasplantes está compuesto de los profesionales médicos, las enfermeras, los doctores y los cirujanos. A la vez, nosotros realmente queremos alentar a nuestros pacientes a motivar a cualquier persona que esté interesada en ser su donante a que se contacte con nosotros a fin de que podamos tomar una decisión acerca de los donantes apropiados. En este punto quisiera guiarlos de la mano a través de los pasos de una evaluación para una donación de donante vivo. Nosotros hemos hablado mucho acerca de algunos de los exámenes médicos que vamos a hacer, los cuales los estamos presentando a manera de pasos aquí. El primer paso es el de obtener una confirmación del tipo sanguíneo. Cuando un posible donante llama al centro de trasplantes, nosotros le pedimos que se haga un examen de sangre a fin de confirmar su tipo sanguíneo. De ser necesario, también haremos una recolección de orina por 24 horas a fin de asegurarnos de que no tengan un conteo anormal de proteínas en su orina o de que los resultados del laboratorio de la muestra de orina no sean anormales. Nosotros estaremos obteniendo los récords médicos de los posibles donantes a fin de asegurarnos de que la función renal está bien antes de la cirugía. Esto incluye mirar resultados de exámenes de laboratorio de rutina y medir los niveles de creatinina. Posteriormente, hay una serie de otros exámenes médicos que miramos dependiendo de la edad y del género del paciente. Llevaremos a cabo una colonoscopia y una prueba de esfuerzo cardíaco a los posibles donantes mayores de 50 años. Una vez que ha dado un vistazo muy de cerca en cuanto a sus registros médicos actuales y su historial médico previo, el tercer paso consiste en agendar y concertar la cita para que el donante pueda reunirse con nuestro equipo. Este termina siendo un día muy largo donde el posible donante se reunirá con varios profesionales diferentes del centro de trasplantes. Ellos se reunirán con el nefrólogo, quien es nuestro doctor del riñón, uno de los cirujanos de donación de riñones y el psicólogo, quien estará haciendo una evaluación completa a fin de asegurarse de que el paciente ha llegado a esta decisión de una manera saludable y que no existe mala de fe por parte del donante. Ellos también se reunirán con nuestra trabajadora social
y nuestra enferma coordinadora de trasplantes, quienes también lo estarán evaluando y ayudando a través de este proceso. En este punto, usualmente nosotros llevaremos a cabo directamente la tomografía computarizada para analizar la anatomía del donante, el electrocardiograma para analizar el ritmo cardíaco y las radiografías de tórax para asegurarnos de que no existe ninguna infección y otras pruebas médicas de referencia pertinentes. Si todos los resultados regresan sin mostrar nada preocupante, entonces el cuarto paso es el de ser calificado para la donación. El equipo de trasplante se reunirá para evaluar el caso y hablar entre ellos acerca de la evaluación completa del posible donante y estar seguros de que existe una cierta unanimidad con respecto a la aptitud de este candidato para ser donante. En ese punto se concertará y agendará la cirugía entre el donante y el receptor. Esta es una pregunta común y muy válida. ¿Cuáles son los posibles riesgos para un donante de riñón? Aquí vamos a hablar en primer lugar de los riesgos a corto plazo y aquellos que principalmente implican riesgos quirúrgicos. Siempre existen riesgos quirúrgicos que serán discutidos con el donante por parte del equipo de cirugía y los anestesiólogos porque siempre existe la posibilidad de riesgo con cualquier tipo de cirugía. El donante sufrirá algún dolor debido a la incisión que se haga. Generalmente el dolor se manifiesta de forma más fuerte durante los primeros días post-trasplante. Nosotros tenemos eso bajo control en el hospital y también le damos a los donantes los analgésicos adecuados y un buen régimen de control del dolor para cuando el donante se va del hospital. Pero ese es un efecto secundario de tener cirugía que nosotros no podemos negar. Otro posible riesgo postoperatorio es el riesgo de infección, debido al hecho de que hay una apertura en el cuerpo. La neumonía es un riesgo quirúrgico. Cuando usted está en el hospital y no tiene la capacidad de incorporarse y de caminar como usted normalmente lo haría, puede haber un aumento en el riesgo de desarrollar neumonía, así que a fin de prevenir este riesgo quirúrgico postoperatorio, nosotros nos aseguramos de que todos nuestros pacientes y donantes estén activos y caminando apenas pueden después de la cirugía. Muchas veces eso implica que el mismo día después de la cirugía, las enfermeras del piso tendrán a los donantes moviéndose y caminando y utilizando técnicas de respiración para ejercitar sus pulmones y asegurarse de que ellos no estén con un riesgo mayor de contraer neumonía durante los varios días que tengan que estar en el hospital. Existe la posibilidad de riesgo de daño renal a raíz de una complicación de la cirugía, así como coágulos de sangre. Queremos reiterar una vez más que esto se debe al hecho de que ustedes no se están moviendo tanto después de estar en cama por la cirugía. Existen algunos medicamentos que se le dan a uno a fin de prevenir este riesgo. Otros posibles riesgos incluyen las alergias a la anestesia, el colapso pulmonar y una posibilidad de muerte unos cuantos meses después de la donación. Todos estos riesgos son muy raros, pero serán descritos al donante. A través de los años, han existido muchas investigaciones respecto a los donantes de riñones y uno de los mayores estudios que se ha llevado a cabo es el que evalúa la salud de los donantes de riñón durante los 15 años posteriores a la donación. Luego de la investigación de esos pacientes, lo que se ha descubierto es que el riesgo de contraer la insuficiencia renal en etapa terminal es en realidad muy bajo, apenas el 0.3%. Eso equivale a alrededor de 30 de cada 10,000 pacientes.
Existen algunas características específicas que he mencionado que podrían colocar a los pacientes en mayor riesgo que aquel que existe después de la donación, pero en general es un porcentaje muy bajo debido a una selección cuidadosa. He aquí unos cuantos detalles de cómo el donante ve la cirugía en realidad. Existen una cantidad de diferentes opciones para la cirugía dependiendo del cirujano de trasplante y también de las preferencias del centro de trasplantes. En el pasado solo había una opción que era la nefrectomía abierta, la cual requería una incisión más grande, tal como ustedes pueden ver en la zona abdominal con la que se podría extraer el riñón. El método más común es el procedimiento laparoscópico o el procedimiento semilaparoscópico, en el que se realizan unas cuantas incisiones como pueden ver en la segunda fotografía, acá en el lado derecho. Se hacen unos cuantos agujeros del tamaño de un alfiler y se utilizan unos instrumentos quirúrgicos más largos para que este procedimiento sea menos invasivo y se pueda manipular la zona sin tener que hacer un corte tan grande al donante. Se hace una incisión bastante más grande para la nefrectomía laparoscópica en la línea del bikini, por donde en realidad extraerán el riñón. En el momento de la reunión, el cirujano analizará las opciones para la donación, las cuales varían de acuerdo al cirujano y la anatomía del paciente y las preferencias del cirujano basadas en el posible donante. Es así que después de la cirugía, la mayoría de los pacientes están en el hospital entre 2 y 4 días. Eso podría variar en otros centros de trasplante. No queremos que nuestros donantes estén alzando cosas o participando en ningún tipo de actividad ardua o ejercicio durante 4 a 6 semanas después del trasplante. En general, ese es el tiempo de recuperación que indicamos para los donantes. Ciertamente varía dependiendo del donante, pero en general el índice de complicaciones es muy bajo para nuestros pacientes que son donantes de riñón. Una pregunta importante que se hace a menudo es ¿quién cubre el costo de la cirugía? Una pregunta importante que se hace a menudo es ¿quién cubre el costo de la cirugía de un donante vivo? El seguro de receptor paga a las cosas para el donante. Acá está la lista de cosas que están cubiertas y las que no lo están. Es así que la preparación médica, incluyendo la evaluación, las pruebas de laboratorio de sangre que necesitamos para saber el tipo de tejido y el tipo de sangre del donante están cubiertas por el seguro. También las pruebas de diagnóstico que mencioné, como las tomografías, los electrocardiogramas y la cirugía en sí del donante y todo el seguimiento postoperatorio. Todo aquello está cubierto por el seguro del receptor o por Medicare. Las cosas no cubiertas por el seguro del receptor incluyen los salarios por no trabajar que pudiesen perderse o los viáticos en caso de viaje. Si un receptor tiene una hermana que está volando desde California a la costa este para donar, aquel vuelo y los gastos de viaje asociados con él no están cubiertos por el seguro del receptor. El tratamiento para problemas de salud no relacionados que podrían surgir no serían cubiertos. Entonces, dependiendo del seguro, ciertos gastos de seguimiento podrían no estar cubiertos por el seguro del receptor. Ahora vamos a ver algunos mitos comunes y los vamos a contrarrestar con la realidad que conocemos respecto a la donación por personas vivas.
Esperamos haberles contestado a esas preguntas y si no, queremos asegurarnos de que saben distinguir los mitos de la realidad firmemente cuando se trata de la cirugía en vivo para donar un riñón. El primer mito aquí expuesto es que los donantes de riñón deben tomar medicamentos por el resto de su vida. Este es un mito porque no existe ningún medicamento que nuestros donantes tengan que tomar de por vida. Al principio, después de la cirugía, tendrán que tomar medicamentos para el dolor. En el marco postoperatorio, lo único es que para contrarrestar los efectos de la anestesia, es posible que se le dan laxantes para asegurarse de que sus deposiciones sean normales. Y eso es todo. Pero no hay nada que deben tomar diariamente por el resto de su vida. Ellos vivirán una vida totalmente normal después de que hayan hecho su donación de riñón. El segundo mito acá expuesto es que un donante de riñón tendrá un dolor debilitante por un periodo de tiempo largo después del trasplante. Y nuevamente, esto es un mito. Dijimos que habría algo de dolor que es un efecto secundario postoperatorio de cualquier cirugía porque se hace una incisión, pero disminuirá después de los primeros días luego de la cirugía de donación. Eso lo podemos controlar exitosamente administrando medicamentos para el dolor en el hospital y nos aseguramos de que esté bien cuidado del donante cuando vuelve a su casa también. El siguiente mito es que un donante de riñón deberá guardar reposo en cama después de la operación. Eso no es verdad en lo absoluto porque haremos que el donante de riñón está en pie y fuera de la cama ciertamente antes de que se le dé de alta del hospital. Y lo más probable aún el mismo día de la cirugía para evitar cualquier complicación por estar en el hospital. Y el último mito en esa diapositiva es que un donante de riñón estará hospitalizado por un largo periodo de tiempo después de la cirugía. En promedio mantenemos a nuestros pacientes entre 2 a 4 noches, pero esto puede variar dependiendo del centro de trasplante. Aquí les van más mitos que vamos a revisar juntos. El próximo mito es que un donante de riñón ya no puede participar en deportes o hacer ejercicio. Esto es definitivamente falso. Queremos que nuestros donantes puedan jugar deportes y reanudar las actividades que hacían antes del trasplante. Solo les pedimos que posterguen cualquier tipo de actividad durante las primeras 4 o 6 semanas después de la operación para permitir que su cuerpo se sane y prevenir cualquier clase de complicación que resulte de reanudar sus actividades demasiado pronto. Dicho eso, ellos con toda certeza podrán jugar y participar en cualquier clase de deporte o ejercicio en el que estaban involucrados antes del trasplante. Un donante tendrá que seguir un nuevo plan de dieta después de la donación. Esto también es falso. Siempre alentamos a nuestros donantes y receptores a seguir una dieta bien equilibrada y a que sigan las directrices de una buena salud en su consumo y nutrición, pero no se les restringen ciertos alimentos después de la donación. Un donante ya no puede ingerir alcohol después de la donación. Esto no es verdad. Aconsejaríamos a nuestros donantes a no ingerir alcohol en exceso porque es peligroso para cualquiera, pero pueden seguir consumiendo alcohol en moderación si es que eso es algo que optan por hacer. No existe ninguna contraindicación después de la donación para que tengan que dejar de consumir alcohol. Una donante no debe embarazarse después de la donación. Esto es falso. Pedimos que las donantes esperen de 3 a 6 meses después de la donación para asegurarse de que han sanado de la cirugía antes de que piensen en embarazarse. Dicho esto, ellas con certeza pueden embarazarse aunque hayan sido donantes. No hay nada que impida que tengan hijos.
Junto con esto está el mito que dice la vida sexual del donante será afectada en forma negativa por la donación. Y eso también es un mito. Como cualquier otro ejercicio u otra actividad, los donantes pueden tener relaciones sexuales cuando se sientan en condiciones de hacerlo. No hay nada que les impida vivir la vida normal que tuvieron antes de su donación. Ahora vamos a hablar sobre la idea de emparejar al donante y al receptor y cómo funciona entre nuestros pacientes y sus donantes. Para definir un poco lo que significan algunos de esos términos, el sistema inmunológico es aquella parte de cada persona que nos ayuda a luchar contra invasores externos, infecciones y cosas que quieren atacar a nuestro cuerpo. Los antígenos son las cosas que nuestro cuerpo ve como invasores que no son normales para nuestro cuerpo. Nuestros anticuerpos son lo que nos ayudan a luchar contra los invasores. Nuestro sistema inmunológico es inteligente. Sabe que el riñón trasplantado no es parte natural del cuerpo de esa persona y lo confunde con un invasor. Aunque sea una cosa buena, lo ve como algo extraño a nuestros receptores y por eso quiere rechazar o luchar contra ese órgano trasplantado. Esto puede dar lugar al rechazo del trasplante. El rechazo puede ser algo que ocurre de inmediato o puede ser algo que ocurre paulatinamente con el transcurso del tiempo. En muchos casos se puede tratar. Eso no significa que va a haber una pérdida inmediata del trasplante, pero sí es algo que debemos tratar si ocurriese. Nuestra meta en el trasplante es impedir de todas las maneras posibles que el rechazo ocurra y de poder tratarlo tan pronto lo detectemos. El mejor modo de impedir el rechazo es saber que el grupo sanguíneo ha sido o emparejado o bien preparado para que no haya rechazo inmediato cuando se lleve a cabo el trasplante. Por lo que, como hemos dicho aquí, usted no necesita tener el mismo grupo sanguíneo para ser donante vivo. La manera en la que podemos emparejar pacientes para que tengan grupos sanguíneos compatibles es mediante un intercambio de riñón emparejado o desensibilización, sobre lo que hablaremos después. Depende del centro de trasplante si es que ofrecen la desensibilización. De cualquier manera, la sangre debe ser preparada o ya debe ser compatible para que el trasplante pueda llevarse a cabo. Existen 4 diferentes grupos sanguíneos. Hay los grupos sanguíneos AB, A, B y O. Pueden ver los diferentes grupos sanguíneos de sangre para donar que pueden ser donados en base al grupo sanguíneo del receptor. Como dije anteriormente, los pacientes del grupo sanguíneo O son los que están más tiempo en la lista de espera porque ellos solo pueden recibir un trasplante de un donante fallecido de alguien con grupo sanguíneo O. Eso no siempre debe ser así debido a las otras opciones que tenemos con una donación en vivo. De todas maneras, los antígenos que están ubicados en la superficie de cada grupo sanguíneo deben ser compatibles entre sí de un modo u otro. Solo que tenemos más tiempo para que ello ocurra si están emparejados con un donante vivo, como verán en la próxima serie de diapositivas. De modo similar al grupo sanguíneo, existen muchas más combinaciones de tipología de los tejidos, pero buscamos tipos específicos de antígenos. Todos tienen un juego único de 6 diferentes tipos de antígenos en la tipología de tejidos que examinamos porque sabemos que son los más íntimamente implicados con el rechazo. Eso es A, B y DR. Ustedes heredan uno de cada uno de esos de cada padre. Así es que examinamos este juego único de 6 y emparejemos en forma cruzada esas muestras de tipo de tejidos para ver si el receptor pudiera tener anticuerpos contra el tipo de tejido donante.
Tal como mencioné, respecto al grupo sanguíneo, no debe tener el mismo tipo exacto de tejido para donar. Tenemos otras opciones con la donación en vivo a través del intercambio emparejado y nuestras técnicas de desensibilización que permiten a una persona con un grupo sanguíneo diferente o un tipo de tejido diferente donar a una persona específica con algunas herramientas extras que tenemos para que esto sea posible. Si usted está en una lista de espera para un trasplante, entonces usted probablemente conoce muy bien esta prueba de panel reactivo a anticuerpos o la prueba PRA. Esta prueba PRA es el examen de sangre que les pedimos a nuestros pacientes usualmente cada mes que identifica los anticuerpos en la sangre del receptor. Este examen de sangre está buscando identificar a esos anticuerpos para antígenos conocidos. Es así que cuanto mayor el nivel de anticuerpos, tanto más difícil será encontrar a alguien que conviene bien con el paciente. Los trasplantes previos, las transfusiones de sangre y aún el hecho de estar embarazada pueden influir sobre esos niveles de anticuerpos. Por ello, cuanto más alto el nivel de anticuerpos, tanto más difícil será emparejarle porque existe un mayor riesgo de rechazo. Es posible que tenga que esperar más tiempo por el riñón de un donante fallecido, pero eso no significa que no trasplantamos a pacientes con PRAs altos. Eso no es un requisito, pero es una posibilidad más alta para una donación en vivo y la utilización de esas técnicas de desensibilización con las que podemos intentar ayudar a desechar algunos de esos anticuerpos. Pero con pacientes con altos PRA podemos trabajar aquellos con más tiempo tratándose de una donación por personas vivas que lo que podríamos con donantes fallecidos, debido a algunas de esas técnicas. La donación emparejada nos indica que tenemos un receptor que tiene un donante, pero ellos tienen grupos sanguíneos diferentes. Es posible que podamos usar ese para con otra pareja incompatible. Aquí hay un diagrama muy sencillo en donde el donante 1 puede ser mejor emparejado con el receptor 2 y el donante 2 al fondo es más compatible con el receptor 1. Ellos podrán justamente hacer en este caso un truque real, pero esos pares en realidad pueden crear muchas cadenas que involucren a múltiples donantes y receptores. A veces el donante altruista, que como mencioné, es alguien quien no tiene en mente a nadie en especial y a quien quieren donar. Puede en realidad ser como el eslabón perdido para ayudar a conectar muchas de esas cadenas para hacer que sea posible la donación para múltiples personas al mismo tiempo, en base a diferentes donantes y receptores. Yo sigo mencionando la donación incompatible y cómo desensibilizamos a los pacientes. Ustedes deben efectivamente preguntar en su centro de trasplante para asegurarse de que esta es una opción para usted, en caso de que usted tenga un número total de anticuerpos alto o sabe que tiene un PRA alto, o si tiene a alguien con un grupo sanguíneo o tipo de tejido diferente. Así que, ¿qué implica esta desensibilización? Intentamos extraer los anticuerpos de la sangre del receptor mediante un proceso que se llama plasmaféresis. Esto es un intercambio del plasma de la sangre del receptor mediante un proceso similar a la diálisis en el que hay un intercambio del plasma de la sangre. Se reemplaza con albumen y podemos ayudar a desechar los anticuerpos que están en la sangre del receptor.
Esto ayuda a suprimir el sistema inmunológico aún antes de tenemos un equipo o trasplante para evitar que esos anticuerpos recurran. Este es un proceso complicado, por lo que tenemos un equipo especial que se dedica a eso. Nuestro equipo de incompatibilidad, este proceso exige varios intercambios de la plasmaféresis para ayudar a desechar esos anticuerpos y básicamente preparar al receptor para recibir el órgano del donante, que podría ser de un grupo sanguíneo diferente o podría ser un tipo de tejido diferente. Puede durar varios días o hasta una semana o más antes del trasplante para, de esta manera, lograr que el número de anticuerpos sea el más bajo posible. Ahora, espero que hayan anotado algunas preguntas. Si hay algo que podamos contestar, por favor tengan las respuestas a mano. Pueden enviarlas a nosotros por correo electrónico. Tenemos números de teléfono disponibles para que puedan llamar al equipo de trasplante y alguien podrá contestarles sus preguntas en base a esta presentación de diapositivas. Y aquí hay algunos otros recursos mediante los enlaces suministrados. Y el balance final que llevamos a casa de esta primera sesión es que queremos ubicar a posibles donantes. Cuantas más personas pueden ustedes contactar y hablar para que ellos consideren hacer una donación, más probabilidades tendrán de encontrar un donante vivo. Así que nosotros queremos que ustedes encuentren un donante vivo. Cualquier persona que esté interesada puede llamar al centro de trasplante para llenar un cuestionario y para conseguir algo de la información de línea de base de salud que se requiere para determinar si podrían ser candidatos. Nuevamente, serán los miembros de nuestro equipo los que determinarán si ellos reúnen los requisitos para ser candidatos. Y en cuanto usted tenga ese donante apto, entonces decidiremos cuál es la mejor opción. Es una donación directa, lo que significa que el grupo sanguíneo y tipo de tejidos son compatibles y podemos seguir adelante y planear el trasplante. ¿Es un intercambio de riñones emparejados una mejor opción? Debido a los grupos sanguíneos, o es el programa incompatible la mejor opción debido a la información que recogimos del donante? Todo esto será determinado por nuestro equipo y podremos ponerle en contacto con el equipo correcto en nuestro programa de donantes. De modo que su tarea para nuestra próxima sesión es hablar con por lo menos 8 personas acerca de donar. Utilicen esta clase como un modo de iniciar una conversación en la que usted aprendió mucho acerca de donar en este programa. Queremos que haga una lluvia de ideas respecto a qué recursos o materiales podrían ser útiles para ustedes en el futuro cuando esté hablando con posibles donantes y para hablar con sus amigos y familia. Vengan con preguntas o impedimentos que usted notó que hacen que sea realmente difícil para usted poder tener esta conversación. Queremos hablar sobre eso también. Yo les doy algunas maneras de sobreponerse a esos impedimentos. Y luego, por supuesto, siempre manténganse en contacto con nosotros. Comuníquense con nosotros si hay cualquier cosa que podamos hacer para ayudarles en este proceso, contestar sus preguntas y ayudarles en este recorrido para hallar un donante vivo. Y por último, nuestra próxima reunión versará sobre iniciar una conversación y cómo hacerlo. Cómo iniciar una conversación con alguien que podría ser un posible donante y un candidato para donar. Así es que esperamos verlos en nuestra próxima sesión.